Pero, ¿qué dice la palabra de sí misma? Tercera parte. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Lo voy a repetir hasta la saciedad de este versículo para que se nos quede grabado, ¿eh? Lo primero que nos dice es que no es filosofía. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que nos dice esta palabra es que no es filosofía. Es algo más que eso, más que simples palabras. No es charlatanería, no es la invención humana, no es una mera filosofía. ¿Y dónde lo dice? Bueno, sabemos los que hemos leído la Escritura que lo dice por toda la Biblia. Allí se nos dice que la palabra no es de este mundo, que es de inspiración divina, que es Dios mismo hablándole al hombre para poder estar completo, para darle vida. También Pablo mismo nos lo dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, o sea, no según la palabra. Solo en esta palabra, que no es filosofía, ni hueca sutileza, ni ninguna tradición de hombre, ni rudimentos del mundo, podemos encontrar la vida. Nosotros lo hemos experimentado. Y el gran peligro que corren algunas iglesias es que dejen de considerar a la palabra como palabra de vida. Por eso algunas terminan predicando simples filosofías, ¿no? Un conjunto de ideas de hombres que mezclan con las palabras para que así interese más a la gente, porque saben que si presentan la espada afilada, a la gente no le va a gustar escuchar. ¿Pero qué le vamos a hacer? Solo la espada afilada es la que puede penetrar en el corazón. Si la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. ¿Vale? 1 Corintios 1:18, y en el versículo anterior Pablo nos dice que Cristo le envió a predicar el Evangelio, pero no de cualquier manera, o sea, no con sabiduría de palabras, dice él. ¿Y para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo más sencillo en la Iglesia y lo que menos problemas nos traería a todos sería predicar unas cuantas palabras vanas mezcladas con la cruz de Cristo. Pero al hacerlo así no estaríamos presentando la palabra de verdad que da la vida. Es cierto que la palabra también da miedo a aquellos que no se han rendido a Cristo porque está llena de advertencias, pero también está llena de poder para que se arrepientan. Fijaros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Has leído alguna novela que te discierna los pensamientos y las intenciones de tu corazón? No existe nada más que la palabra. Por eso tiene poder, por eso está viva. Pero además dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Otra vez un milagro de la palabra. Esto produce temor. Pero qué bueno que produzca temor, temor del sano. Como cualquiera puede comprobar, la palabra no tiene nada que ver con ideas, con filosofías, con pensamientos humanos, va más allá. No es simple filosofía, está llena de poder, del poder de Dios. Y de este poder, dice Pablo, que no se avergüenza. No te avergüences tú tampoco, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Y no dice del hombre. Dice de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Agárrate, susténtate también de la palabra, ¿no? Cuando le prediquemos a alguien, no nos olvidemos que la palabra no es nuestra palabra. No nos avergoncemos del Evangelio, porque no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. Si esto es así, recordemos esto siempre, que la palabra no es nuestra palabra. Que esta palabra, atención, cuando la presentes piensa esto, que esta palabra creó los cielos y la tierra. Y que por lo tanto esta palabra está llena de vida y por eso nos puede dar la vida. Está viva. Cuando presentemos en alto esta palabra de la cual nos asimos, de la cual estamos agarrados,
Tenemos que tener presente que no es una teoría, una idea, una filosofía, un punto de vista muy interesante, no. Esta palabra está viva. Y la prueba de que está viva es que produce vida a aquellos que se rinden a ella. Y si produce vida a aquellos que se rinden a ella, ¿por qué será? Pues la misma palabra nos lo dice, porque antes de esto estábamos muertos. Dice Pablo en Efesios 2:1 que Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que lo que dice la palabra de nosotros es que estábamos muertos, y lo que dice de sí misma es que está viva y que por eso produce vida. Nos dice que estábamos muertos solo preocupados de la vida biológica, o sea, estábamos solo pensando en el aquí y ahora, sin preocuparnos de la vida zoe, de la vida espiritual, o sea, de la vida verdadera, de la vida eterna. Nos dice que fuimos creados para vivir no solo la vida biológica, sin preocuparnos de Dios, sino para vivir en comunión con Él, y para eso necesitamos un milagro que despierte la vida espiritual. Y esta es la vida eterna, nos dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, y por eso estás hoy aquí, porque quieres esa vida eterna para ti. Hablando de cosas importantes, Pablo les dice a los corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven, esas son eternas. Desde que nacemos muertos espiritualmente, muertos a las cosas espirituales que no están al alcance de nuestra vida, pero resulta que estas, las que no están al alcance de nuestra vida, son las únicas realidades verdaderas. Y sin embargo, cuando esta palabra de vida llega a nuestro corazón, nos hace ver que estábamos muertos. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios, solo esta palabra de vida nos muestra nuestra situación de muerte. No vale cualquier palabra. Si quieres presentar la palabra a alguien, presenta esta palabra. Si quieres dar tu testimonio está bien, pero no se van a convertir por tu testimonio. Tu testimonio no da vida. Es la palabra la que da vida. Ha de ser el Dios vivo quien nos muestre la vida. Nos muestra la vida. Seguimos en esta línea porque la palabra, al ser la palabra de vida, no solo nos dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, hace algo mucho más grande que dar indicaciones. De hecho, si os fijáis, dar indicaciones lo podría hacer cualquiera. Cualquiera con una moral correcta puede dar buenas indicaciones. No, lo que la palabra de vida hace es algo mayor, hace un milagro, nos hace nacer de nuevo. Se lo dijo Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Recordáis? Y es muy curioso que esta escena la tuviese Jesús con Nicodemo. ¿Por qué Nicodemo? Nicodemo era un principal entre los judíos, un fariseo, un maestro de Israel, alguien muy capaz. Lo sabía todo de la ley. Y es curioso que Jesús estuviese conversando con él en este momento, porque lo que entre líneas nos dice es que de nada vale saber mucho sobre Dios, de nada vale ser como los fariseos, que eran muy celosos de Dios, llenos de entendimiento, que si no nacemos de nuevo, de nada nos vale. Es como si Nicodemo se diese cuenta delante de Jesús que todo lo que sabía y sentía y conocía del Señor no le valía de nada. Y es cuando Jesús aprovecha y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, con toda su inteligencia y sabiduría, le dice la cosa más tonta, desde nuestro punto de vista hoy, claro, la cosa más tonta del mundo, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué le respondió Jesús? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, le dice, necesitas una nueva vida, con la que tienes solo te llega para ver las cosas materiales. Es cierto, también la moralidad, las leyes, las normas.
Pero para poder ver las cosas de Dios y para poder entrar en su reino, no te vale con lo que sabes, con lo que piensas, necesitas algo mucho mayor. Necesitas que Dios haga un milagro en ti a través del Espíritu Santo, necesitas nacer de lo alto, necesitas nacer del Espíritu. ¿Y cuál es la vida que nos muestra la palabra de vida? Otra vez, pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y es lo que hacemos hoy aquí, ¿sí o no? Hoy estamos aquí para recibir esta palabra que nos da la vida y que nos mantiene en esa vida. Has venido por eso, porque necesitas escuchar de esta palabra de vida. Si no, estarías por ahí de vacaciones. Tenemos un puente largo, ¿no? Esta palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Aquí está la diferencia entre el que tiene la vida y el que está muerto. El que está muerto cree que es una buena persona y el que está vivo sabe que gracias a la palabra de vida, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa es la diferencia y es una diferencia enorme. Mi hermano, todos cometemos errores, todos los errores que hayamos cometido en nuestra vida, incluso aquellos cometidos después de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos son perdonados si nos arrepentimos. Y atención, porque arrepentirse es un don de Dios que proviene de esta palabra de vida que nos muestra la vida. ¿Te das cuenta? Todo proviene de Él, hasta el arrepentimiento. No solo nos da la vida, también nos muestra la vida día a día a través del arrepentimiento. Y por eso nos sostiene en la vida. Antes andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que jamás podríamos haber salido de un barranco en el que estábamos metidos, ¿no? De hecho, estábamos en ese barranco y no nos dábamos ni cuenta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, estando asidos en Él, ¿no? Por gracia sois salvos. Con su muerte, tomando sobre sí nuestras culpas, hizo expiación por ellas, y eso quitó la barrera que nos separaba de Dios Padre, la barrera que nos impedía ver la realidad de las cosas, la realidad de la verdad, la realidad espiritual, lo que verdaderamente importa, y nos libró de la muerte. Por eso, si estamos en Cristo, nos identificamos con Él de tal manera, si estamos en Cristo, y esto significa estar asidos a la palabra de vida, nos identificamos con Él de tal manera que nos da su propia naturaleza, y ahí está la vida, en Él, asidos de Él.